Hola jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Karen Duque, su profesora de Historia. En el video pasado nosotros analizamos la vida y obra del presidente José Manuel Balmaceda, quien gobernó nuestro país en los años 1886 a 1891. Lo que vamos a ver hoy día es que durante su gobierno se generó una crisis política, ¿ya? La crisis de 1891. Por lo tanto, recuerden que lo que yo estoy conversando con ustedes ahora, lo que estamos analizando, corresponde a la página 86 y 94 de su texto de estudio, es decir, el módulo 2, siglo XIX, siglo XX. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase hoy día se centra en analizar las causas y las consecuencias del conflicto civil de 1891, considerando el gobierno de don José Manuel Balmaceda. Ahora, cuando nosotros hablamos de una guerra civil, estamos hablando de una guerra interna, es decir, una guerra que se vive en un solo territorio, en un solo país, ¿ya? Dentro de un territorio, y se enfrentan dos bandos dentro de un territorio. Vamos entonces a ver la guerra civil de 1891. En clases pasadas habíamos dicho que Balmaceda llegaba al poder apoyado por una coalición liberal. En este caso, cuando hablamos del liberalismo, estamos hablando de un pensamiento que se construye por tres fuentes. La primera es conseguir mayor libertad pública e individual. En segundo lugar, disminuir los poderes que tenía el presidente de la República, según la Constitución que tenía en 1833. Y en tercer lugar, disminuir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del gobierno. Ese era el programa o los postulados del liberalismo, del pensamiento liberal. Ahora, el plan de obras públicas que generó José Manuel Balmaceda, como lo vimos en el video pasado, fueron de mucha ayuda para el gobierno chileno, sobre todo con la creación del Ministerio de Obras Públicas. Esa inversión que hizo él en obras se reflejó en el ámbito educativo, como vimos que se había creado la Universidad Católica, el Instituto Nacional Barros Arana. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? El presidente tomó mucha importancia, mucha importancia. Por lo tanto, como vemos en el último párrafo, hay un temor del Congreso, de senadores y diputados, ante un predominio del presidente de la República, del Ejecutivo, ¿ya? Porque en este caso el postulado liberal apunta a disminuir el poder del presidente de la República. Y hay una crítica hacia el gobierno de Balmaceda, porque había utilizado mucho dinero, producto de los excedentes del salitre, para la realización de estas obras, pero también había sacado mucho dinero de las arcas fiscales para invertir en estas obras. Entonces había un gasto fiscal, lo que no era del agrado del Congreso Nacional. Por lo tanto, esta guerra civil, que dijimos que era una guerra interna que se da dentro de un territorio, va a enfrentar dos bandos. El primero es don José Manuel Balmaceda, presidente de la República, y sus adherentes, es decir, los liberales. Y el poder legislativo, que está en manos de senadores y diputados y sus adherentes, en este caso la oligarquía, que son personas, un grupo pequeño de personas, pero que componen la clase alta de una sociedad e intervienen en los asuntos políticos y económicos de una nación. Ahora bien, esta crisis política va a tener como antecedente, en primer lugar, el desarrollo de tendencias parlamentaristas y presidencialistas, es decir, se va a dar en estos dos bandos, parlamentaristas, es decir, senadores y diputados, y presidencialistas, los adherentes a Balmaceda. Hay que tener en cuenta que el Congreso Nacional rechazó la ley de presupuestos para el año 1891. ¿Qué quiere decir ley de presupuestos? Ahí en ella están consagrados todos los presupuestos que se van a invertir para el siguiente año, es decir, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, está el presupuesto. Y el Congreso rechazó el presupuesto. Y Balmaceda, para no calentarse la cabeza, dictaminó que mantendría el presupuesto del año anterior. Y ante esta
este hecho, Balmaceda fue acusado de alta traición y de actuar violando la Constitución del 33. Se formó una junta de gobierno encabezada por el diputado Ramón Barros Luco, el vicepresidente del Senado, don Waldo Silva, y el capitán de la Armada, don Jorge Montt. Aquí podemos ver que la Armada va a apoyar a los congresistas, es decir, a los parlamentarios. Y Balmaceda va a recibir el apoyo del ejército y de toda la coalición de liberales, sobre todo los más exaltados, los más revolucionarios. Ahora, ¿por qué el Parlamento estaría en contra del presidente? En primer lugar, por el proyecto económico de Balmaceda. El presidente quería aumentar la exportación del salitre para incrementar, es decir, para atraer dinero a las arcas fiscales, a lo que se opuso los empresarios del salitre, se opusieron a esto. En segundo lugar, la oligarquía, que era un grupo de clase alta predominante, estaba en peligro, porque Balmaceda fue colocando en los puestos políticos, por decirlo así, del gobierno, a personas que no eran de clase alta, a personas civiles como nosotros, ya que no eran de clase alta. Por lo tanto, la oligarquía, ¿qué ocurre? Ve con miedo, ve con inestabilidad el poder político y social que tenían para la época. Y se generan muchos obstáculos entre el Parlamento y el presidente de la República, es decir, Balmaceda no podía gobernar. Cada vez que quería aprobar una ley, el Congreso la rechazaba. Hubo una oposición ahí de los radicales, de los nacionales, los liberales y los congresistas, que eran los partidos políticos de aquella época. Ahora bien, estalla la guerra. Un acierto por la Ley de Presupuestos de Gastos Públicos, que fue rechazada por el Congreso Nacional. Hay una proclama pública de Balmaceda en enero de 1891, y el Congreso se va a clausurar en febrero de 1891, es decir, se cierra el Congreso. ¿Qué trae como consecuencia esto? Inmediatamente la división de dos bandos políticos, que ya estaban, cierto, consagrados desde antes. La Armada apoyando al Congreso y el Ejército apoyando al presidente Balmaceda. Se va a generar un conflicto con la Iglesia. Acuérdense que también dentro de los postulados liberales era quitarle predominio a la Iglesia católica, por la condición liberal que veían ante el presidente de la República. Vamos viendo las características de la guerra. Los primeros meses el escenario fue en el norte de nuestro país, donde los congresistas contaron con amplio apoyo en el sector nortino. Al final de la contienda, es decir, de la guerra, hacia agosto de 1891, el escenario se trasladó hacia la zona centro. ¿Qué características tiene esta guerra? Hay un gran interés internacional. Estados Unidos va a apoyar a Balmaceda. E Inglaterra, es decir, Gran Bretaña, va a apoyar a los parlamentaristas. Acuérdense que en el contexto mundial se está dando el imperialismo, es decir, el avance de poder de las grandes metrópolis por obtener colonias, por obtener territorios aliados y sacar de esos territorios aliados el máximo usufructo posible, es decir, extraer materias primas o generar lazos para exportación. Entonces vemos que Estados Unidos está apoyando a Balmaceda e Inglaterra apoyando a los congresistas. Chile está en la prensa del mundo. Y la aristocracia ahora quiere tomar el poder, es decir, la clase alta predominante. ¿Cómo finaliza la guerra? En agosto de 1891, Balmaceda admite su derrota. ¿Y quién va a ocupar el cargo de Balmaceda? Va a ser don José Manuel Baquedano, que es general. Comienza un violento saqueo, es decir, asaltos, robos a casa de los destacados balmacedistas, es decir, a todo el grupo que apoyaba al presidente Balmaceda en Santiago y en otras ciudades del país. Murieron cerca de 4.000 chilenos, de un Chile que tenía para esa época, chiquillos, más de 2,5 millones de habitantes. Por lo tanto, la derrota es para los balmacedistas, ganando o obteniendo el poder los congresistas. Después de la renuncia de Balmaceda, él se va a refugiar en la Embajada de Argentina. Y para el 19 de septiembre del año 1891, justo cuando terminaba el mandato presidencial, toma la decisión de terminar con su vida, es decir, se va a suicidar. Él se viste de negro y se dispara un tiro acostado en su cama. En este sentido, la muerte, o el triunfo también que trae el predominio de los congresistas,
va a dar paso a un nuevo periodo en la historia de Chile, llamado el parlamentarismo, que va a comprender los años 1891 a 1925. Y eso es materia de otro video. Y quería comentarles también que con esta crisis de 1891 damos por terminado el módulo 2, ya comenzando el módulo 3. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, a mi correo electrónico, que está en sus guías, y también mi teléfono. Que estén muy bien, nos volvemos a ver en el próximo video. Chao, chao.